Vale, en primer lugar, daros la bienvenida a todas y a todos. Nos alegra mucho poder contar con vuestra presencia. Yo soy Tatiana Abad, soy coordinadora de la formación Gestalt Integrativa, una formación avalada por la ETG, Asociación Española de Terapia Gestalt. Hay muchas caras conocidas hoy aquí. Pero para quienes no nos conocéis, contaros también que Cercle de Consciència es una escuela integrativa especializada en psicoterapia y formación. Llevamos más de 20 años acompañando procesos psicoemocionales y formando terapeutas en las diferentes áreas en las que estamos especializados. Y dicho esto, paso a presentaros a quien tenemos el lujo hoy de acompañarnos en este espacio. Montse Coll, por un lado. Montse es terapeuta Gestalt y corporal integrativa. Ella es fundadora de Cercle Gestalt junto con Toña Aguilar. Es directora pedagógica de la formación Gestalt, licenciada en Medicina y Cirugía y es miembro, didacta y supervisora de la ETG, además de estar formada en el programa SAT de Claudio Naranjo. Bienvenida, Montse. Gracias. Gracias, Tati. Y por otro lado, también nos acompaña Carlas Riera. Carlas está licenciado en Sociología, es docente de la formación Gestalt y miembro titular de la ETG. Está formado en expresión corporal y psicomotricidad y también ha realizado un máster en formación de formadores en metodología y gestión. Carlas, bienvenido. Hola, bona tarda. Buena tarde. Bueno, gracias a ambos por este espacio y también por hacer posible estos encuentros de intercambio que son siempre tan enriquecedores. Así que bueno, dicho esto, para los aquí presentes, deseamos que disfrutéis mucho de esta conferencia. Y Carlas, te cedo la palabra. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Bé, molt bona tarda a tots i totes, novament. En primer lloc, moltes gràcies al Cercle Gestalt per l'oportunitat de poder participar en aquesta conferència. Moltes gràcies a la Tatiana i a la Mariela per l'organització i també un plaer poder compartir amb la Montse aquesta conferència. Bé, en primer lloc, plantejar-vos que crec que vivim immersos en una situació de múltiples crisis, de crisis múltiples que ens afecten de moltes maneres. Una crisi ecològica, evident, un canvi climàtic que ja és una realitat, que ja està aquí i que per primera vegada en la història com a humanitat ens genera una consciència de límit i fins i tot de possible col·lapse. Això és una novetat en les nostres experiències, en la nostra existència. Som de les primeres generacions que estem vivint aquesta experiència que té, òbviament, un enorme impacte psicològic sobre les nostres vides. També ens travessa una crisi econòmica. Vivim en una societat en què les desigualtats estan creixent. Actualment, per parlar només de Catalunya, entre el 25 i el 30% de la població, segons els càlculs, viu en el llindar de la pobresa, en situació de precarietat. I només us parlaré de dues qüestions que il·lustren també aquesta situació de crisi econòmica. El preu de l'habitatge que és un bé bàsic, que és un bé fonamental, cada vegada s'està convertint més en un luxe inaccessible per la majoria de la població i actualment per accedir a l'habitatge cal aportar una part tan important dels nostres ingressos econòmics que això té una conseqüència directa precaritzant les nostres vides d'una forma directa i especialment en la gent jove. I les generacions joves actuals són de les primeres que estàs vivint aquesta situació d'extrema crisi en relació a l'accés a l'habitatge i això també té conseqüències psíquiques molt importants perquè una qüestió fonamental com és l'hàbitat es converteix en una qüestió precària, inaccessible amb tota la inestabilitat que això genera. Però també cal tenir en compte, com un altre element il·lustratiu d'aquesta crisi econòmica, és com els preus dels aliments, els preus de les necessitats bàsiques han crescut
en els darrers anys un 20, un 30%, quan els salaris, en el millor dels casos, han pujat només un 10%. Òbviament, això genera una situació d'empobriment generalitzat i que actualment una gran part de la població, encara que treballi, es trobi en una situació també de precarietat. Per tant, és una crisi econòmica que afecta la quotidianitat de les nostres vides, dels nostres cossos, de les nostres relacions, amb un impacte molt directe. També una crisi social, una crisi dels vincles. Per primera vegada en la història, en les darreres dècades, i ara més que mai, hi ha una gran mobilitat, una gran variabilitat en les nostres vides quotidianes, en els nostres vincles socials, en les nostres relacions socials. Abans hi havia una altra probabilitat de que una persona en una llarga part de la seva vida visqués en el mateix lloc, amb les mateixes persones, tingués la mateixa feina, visqués en la mateixa comunitat. Actualment, això ha canviat radicalment. I actualment el més probable és que cada persona visqui en molts llocs diferents, en moltes comunitats diferents, treballi en llocs diferents i amb una mobilitat molt continuada, amb una dificultat molt gran de construir comunitats estables o de participar en comunitats estables. És a dir, hi ha una dissolució dels vincles. Òbviament, la família tradicional, la família patriarcal, també està en crisi i això dona peu també a una diversitat de relacions humanes i una gran mobilitat que genera una situació permanent de canvi. I així podríem seguir parlant de les crisis que travessen les nostres vides i que afecten directament els nostres cossos, la nostra psique, les nostres emocions i les nostres relacions. He parlat de la crisi ecològica, de la crisi econòmica, de la crisi social, per posar només alguns exemples. També vull assenyalar com, per primera vegada a la història probablement, i això afecta especialment a la gent jove, hi ha una creixent absència d'utopia, és a dir, d'esperança, de confiança, de projecte en una societat futura millor, allò que asseguraven les religions, les ideologies, els projectes polítics, etc. I actualment, més aviat, el que estem assistint és una substitució de la utopia per la distopia. Avui el que triomfa com a missatge cultural és la distopia que està instal·lant l'extrema dreta a escala global, amb molt èxit a través de les xarxes socials, etc. És a dir, actualment el futur és distòpic i qui el dibuixa és més aviat globalment el discurs i les propostes de l'extrema dreta. Per tant, és la primera vegada a la història que les utopies s'han afeblit, l'esperança, la idea, la confiança en un canvi, en un estat millor a nivell global, i més aviat el que hi ha al davant és una amenaça distòpica per a moltes persones. Bé, tot això, com deia, travessa la nostra vida quotidiana, travessa els nostres cossos, les nostres emocions, el nostre pensament, les nostres relacions, i en genera probablement experiències de forta inseguretat, de forta incertesa, de forta relativitat, i per tant segurament podríem parlar de la progressiva instal·lació o instauració d'una ansietat bàsica lligada a l'experiència d'aquestes crisis, a la inseguretat, a la inestabilitat i a la incertesa que tot això comporta. I a vegades també situacions de depressió, quan això es cronifica, etc. Bé, aquest és un primer diagnòstic que volíem compartir amb vosaltres, perquè el que volem és parlar amb vosaltres de com la Gestalt pot contribuir a fer front a aquestes crisis, sobretot a la nostra experiència d'aquestes crisis, de la nostra experiència personal i col·lectiva d'aquestes crisis. Com ens afecten aquestes crisis a la nostra vida quotidiana, a cadascuna de nosaltres, a cadascun de nosaltres, com ens atravessen, com impacten en les nostres emocions, en els nostres pensaments, en la nostra vida quotidiana, en les nostres relacions. Com podem fer per protegir-nos, per defensar-nos d'això, perquè aquesta situació de por, d'incertesa, d'inseguretat, de vulnerabilitat, de fragilitat social, el que segur que també té com a conseqüència és que aguditza, activa, intensifica els nostres mecanismes de defensa.
fins i tot encara que aquests mecanismes de defensa, quan es converteixin en molt obsessius, en molt compulsius i molt repetitius, ens limitin. Però és el primer recurs que tenim per protegir-nos i defensar-nos. Activar encara més intensament de lo normal els nostres mecanismes de defensa. I aleshores, sí, Carles, perdona que t'interrompi. Ens demanen sí, si podríem fer el canvi al castellà, si us plau. sí, Hi ha sí, sí, algunes si hi ha persones que no ho poden entendre. persones que no entenen, cap problema. Gràcies. Um, doncs, pues, ¿cómo podemos hacer para conocernos mejor, para un mejor autoconocimiento de cómo estas crisis nos están impactando, nos están afectando, nos están atravesando? Eh, ¿Podemos reconocer mejor cómo actúan nuestros mecanismos de defensa para protegernos ante todas estas crisis, pero también a la vez para limitarnos en nuestras capacidades y potencialidades de nuestra vida cotidiana? ¿Estamos desarrollando todas nuestras capacidades, todas nuestras potencialidades, toda nuestra creatividad para hacer frente a estas crisis que nos atraviesan, a todas estas crisis que nos están afectando? Una pregunta fundamental, ¿podemos hacerlo solas? ¿Podemos hacerlo solos y solas todo esto? ¿Podemos hacer frente a todo esto como una aventura individual, individualista, con la esperanza de que yo solo, yo sola sí que voy a conseguir liberarme de todo esto? ¿Yo sola voy a sobrevivir a este drama? ¿O tal vez necesitamos aprender a relacionarnos mejor, a cooperar, a colaborar, a construir comunidad para hacer frente conjuntamente a todo esto? Y en nuestra personalidad, ¿qué nos limita, qué nos obstaculiza para construir estas relaciones de solidaridad y de colaboración y de cooperación? ¿Cómo conocernos mejor para abordar mejor todo aquello que nos limita para construir estos vínculos de cooperación y de solidaridad? Seguramente, y anticipo, que la Gestalt nos puede aportar muchos elementos de autoconocimiento para sabernos mejor, conocer mejor nuestros mecanismos de defensa, nuestras capacidades, nuestras potencialidades, nuestras creatividades, cómo hacer frente a todo esto, cómo cooperar, cómo colaborar y cómo superar los límites, los bloqueos que dificultan nuestras relaciones de cooperación con los demás y con las demás para afrontar todo esto colectivamente. Son algunas cuestiones que creo, como seguramente después Montse apuntará, que la Gestalt puede contribuir para ayudarnos a cómo enfrentamos estas crisis. También a conocer y a reconocer mejor cómo protegernos de nuestras reacciones más autodestructivas ante estas situaciones de crisis o de amenaza. Porque a veces también nuestra respuesta o nuestra reacción puede ser autodestructiva. Entonces, ¿cómo frenar estos procesos autodestructivos para transformarlos en procesos creativos y de desarrollo de nuestras capacidades y de nuestras posibilidades? Y también ver cómo podemos aumentar nuestra capacidad de acción, de influencia en el entorno, en la sociedad, en la comunidad, para luchar contra las causas de estas crisis, para intervenir en la transformación de ese entorno, de ese medio ambiente en el cual se generan esas crisis que nos afectan tan profundamente a nosotros y a nuestras relaciones. ¿Cómo es que podemos empoderarnos, desarrollar nuestras capacidades, nuestras posibilidades de intervenir en el entorno colectivamente para transformar o mejorar o cambiar esa sociedad en las causas que generan y que provocan estas crisis? Bueno, esto sería una primera propuesta, un diagnóstico de las crisis que nos rodean, qué impacto tienen en nosotros y en nosotras y cómo la Gestalt puede ayudarnos a conocer y gestionar mejor y a desarrollar mejor todo aquello que en nosotros nos puede ayudar a defendernos, a protegernos, a desarrollarnos en ese entorno de crisis, a colaborar y cooperar
comunitariamente e incluso a intervenir en el entorno para incidir sobre esas causas. Quiero ahora citar a Freud. Recordaréis tal vez en su obra El malestar de la cultura, cuando Freud explica que gran parte de los complejos de la neurosis vienen por la dificultad que tiene el individuo, la persona, para tener que aceptar la represión que le impone el entorno y la sociedad en el proceso de adaptación, ¿no? Hay un instinto, una necesidad que choca con una sociedad que reprime esos instintos, esas necesidades y esas pulsiones porque son incompatibles con la vida social y con el orden social, ¿verdad? Y que de ese esfuerzo de represión para la adaptación surge en gran parte de nuestros complejos, de nuestras neurosis, etcétera, ¿no? Siempre se ha dicho que Freud acababa con un enfoque conservador porque su propuesta era pragmática, era pues sí, hay que adaptarse, hay que reprimir y hay que superar los traumas que eso va a suponer, ¿no? Pero bueno, hay otros enfoques, hay otros enfoques posteriores, afortunadamente, en la psicología, en la psicoterapia, que no van a proponer la adaptación a esa represión como solución y como alternativa. Y pues voy a solo por citar a Karen Horney, a Eric Fromm o a Line, que precisamente nos hablan pues que sí, que hay desde luego un trabajo de adaptación, pero también puede haber un trabajo de confrontación con esas represiones o con esas imposiciones del entorno y que también puede haber una salida creativa, ¿no? De transformación creativa de nuestra relación con el entorno. Lo digo porque voy ahora a citar a continuación a otro autor que para mí es muy interesante, James Hillman, un psiquiatra norteamericano de escuela psicoanalítica, en este caso junguiana, que murió hace tan solo unos años. Y leo literalmente un pequeño párrafo de una de sus entrevistas. Y él dice, un psiquiatra de mucho reconocimiento y de mucha trayectoria, dice, la psicoterapia tiende a transformar todos los problemas en problemas subjetivos, internos. Y no es de allí de donde vienen los problemas, dice él. Provienen del entorno, de las ciudades, de la economía, del racismo. Provienen de la arquitectura, de los sistemas de enseñanza, del capitalismo, de la explotación. Vienen de muchos sitios que la psicoterapia no trata. La teoría de la psicoterapia lo vuelve todo sobre ti. Tú eres el que está mal. Lo que intento decir es que si un muchacho de un barrio tiene problemas o está desanimado, el problema no está simplemente dentro del muchacho, también está en el sistema y en la sociedad. Y cierro la cita de James Hillman, que siempre hablaba de una intervención psicoterapéutica, obviamente como psiquiatra, sobre el sujeto, sobre la subjetividad, pero también la necesidad de intervenir sobre el entorno, sobre el sistema, que de otro modo es una máquina que no va a dejar de producir patología mental y disfunción subjetiva, disfunción social, etcétera, etcétera. Y en este sentido quiero señalar cómo los estudios sobre los determinantes económicos y sociales de la salud mental demuestran que el entorno social condiciona la patología mental y que las desigualdades en las condiciones de materiales de vida, de vivienda, de trabajo, de acceso a la salud, a la cultura, a la educación, tienen una incidencia directa sobre la salud mental, sobre la incidencia de la patología mental, sobre su desarrollo y sobre las posibilidades o probabilidades de superarla mejor o peor. Quiero solo ahora apuntar un dato que salió publicado muy recientemente, y es que a partir de los datos recogidos de las recetas sobre 12 millones de pacientes de atención primaria, por tanto es una muestra muy significativa y muy alta, se radiografió como quienes tienen menos recursos son medicados con mucha más frecuencia
y consumen muchas más pastillas para el dolor, la ansiedad, la depresión o enfermedades crónicas que las personas con rentas altas. La diferencia es abismal y retrata cómo para una parte de la sociedad medicarse es la única alternativa para intentar estar bien. Mirad, en la ciudad de Barcelona, para quien la conozcáis, entre vivir de la diagonal hacia arriba o vivir de la diagonal hacia abajo, la diferencia de esperanza de vida puede llegar a los 12 años. Ese es un dato dramático, pero tan dramático como real. Es decir, las condiciones de vida, de hábitat, de renta, de acceso a la educación, a la salud, tienen una incidencia directa sobre la esperanza de vida y, desde luego, también, obviamente, sobre la salud mental, no solo sobre la probabilidad de sufrir patología mental o desórdenes mentales, sino sobre cuál va a ser la evolución y las consecuencias de esa patología mental sobre tu vida cotidiana, sobre tus posibilidades de superarla o de alcanzar pues una vida más o menos satisfactoria. Bien, yo quería, sobre todo en esta primera parte, insistir en estos aspectos que ahora he mencionado, que hasta ahora he mencionado. Sintetizo y resumo ese diagnóstico de las crisis que nos atraviesan, cómo eso nos impacta, cómo la Gestalt nos puede ayudar a darnos recursos, instrumentos para hacer frente a todo eso, hacer frente a dos niveles, en cómo eso me impacta a mí, cómo eso puede agravar mi propia historia subjetiva, patológica o neurótica, cómo eso puede conllevar mayores dificultades para superar o para transformar mi propio desorden o mi propia dificultad. ¿Qué preguntas creo que es importante hacerse frente a todo eso? Me conozco, conozco mis fragilidades, mis vulnerabilidades, mis recursos, mis capacidades, mis mecanismos de defensa, mis bloqueos. ¿Cómo puedo interactuar mejor con los demás, con las demás, para hacer frente colectivamente a todo esto? ¿Y qué limita mi capacidad de vínculo cooperativo con los demás? Y luego ese pequeño repaso muy sintético a los distintos enfoques desde la psicoterapia, desde un enfoque que nos propondría una respuesta simplemente adaptativa, a otras respuestas que nos proponen no solo eso, sino también incluso la confrontación, el entrar en conflicto con el entorno y intentar alcanzar respuestas transformadoras o creativas, hasta planteamientos desde la propia psiquiatría y psicoterapia que nos hablan de la necesidad de intervenir a los dos niveles, teniendo en cuenta estos datos, y es que las condiciones materiales de vida y las desigualdades que estos generan tienen consecuencias directas sobre la salud mental y sobre las distintas oportunidades y posibilidades que tiene cada persona para alcanzar un desarrollo y una superación de sus dificultades. Y casi que con esto voy a ir terminando, volviendo otra vez a la Gestalt y antes de dar pie ya a la intervención de Montse. Solo recordar que es el mismo Claudio Naranjo que nos recuerda que la Gestalt es una terapia en relación y de las relaciones humanas, es una terapia en relación y de las relaciones. Ya Fritz Perls nos hablaba también de la terapia ubicada en el campo de relaciones y de interacciones entre el sujeto, el entorno y las interacciones con los otros sujetos, y cómo la Gestalt nos interpela, nos apela, nos apoya, nos impulsa para adquirir una mayor conciencia de nosotros, de nosotras mismas, en el presente, aquí y ahora, en nuestra relación con el entorno, con el campo de relaciones, en las interacciones recíprocas que hay entre ese entorno y mi sujeto, y cómo adquirir responsabilidad de lo que está pasando. Y lo que está pasando es lo que me está pasando a mí, lo que está sucediendo en el entorno, cómo eso me impacta, cómo lo que yo soy, lo que yo hago impacta en el entorno,
y adquirir una conciencia más amplia, una apertura de miras, de conciencia, una responsabilidad que lo que implica también es adquirir una conciencia más colectiva y cooperativa para hacer frente a todo eso. Y precisamente la Gestalt también nos da o nos debería dar instrumentos para abordar con mayor capacidad y creatividad estos vínculos y estas relaciones de colaboración y cómo superar o cómo flexibilizar los bloqueos que nos cierran, que nos encallan en una individualidad cerrada en sí misma, haciendo lo que puede para defenderse de todos estos impactos del entorno. Por tanto, ¿cómo hacemos para remover, en definitiva, los obstáculos que nos van a hacer más vulnerables y más frágiles a las crisis, los obstáculos que nos limitan para protegernos de ellas, para hacerles frente, para desarrollar nuestra capacidad, nuestra creatividad y para colaborar? ¿Cómo lo hacemos para emanciparnos de los mecanismos de defensa más regresivos, incluso autodestructivos? ¿Y cómo hacemos para, en definitiva, tener una mayor capacidad personal y colectiva de intervenir en el entorno para hacerlo menos patógeno, menos generador de patología y de malestar? Y acabo con una cita también de un sociólogo que para mí es de referencia, porque desde la sociología aborda la cuestión de la personalidad, del carácter, de la salud mental, Richard Sennett. Dos obras para mí fundamentales, El respeto y la corrosión del carácter. Él habla de cómo la sociedad actual, la sociedad capitalista actual, genera una corrosión del carácter y de la personalidad. Y él al final acaba proponiendo como alternativa el trabajar cada uno desde sí mismo y también colectivamente para generar confianza, interdependencia, solidaridad, comunidad. Él habla de que para él la sociedad sana es aquella sociedad en que hemos sido capaces de crear las condiciones objetivas, materiales, no solo el deseo o la necesidad, sino hemos sido capaces de crear las condiciones objetivas y materiales que facilitan o promueven que las personas se cuiden entre sí, nos cuidemos entre sí como vínculo básico y fundamental. Esa es su propuesta y creo que esa propuesta, la Gestalt, es capaz de darnos muchos instrumentos sobre los cuales Montse seguro que nos hablará de forma muy interesante. Gracias. Gracias, Carlas. Bueno, la verdad es que escucharte con el tema de las crisis así en gran modo, si alguna cosa provoca es despertar, ¿no? Y hablabas de los mecanismos de defensa como una manera que tenemos de no enterarnos, de no querer ver o de no querer saber todo eso, ¿no? Yo la verdad es que cuando estaba pensando en el nombre, todo el tiempo es una expresión que me nace mucho desde hace ya un tiempo, que es emergencia. Yo siento que estamos en emergencia global y también en individual, al menos a mí me apela como a una emergencia también personal o individual. De alguna forma, bueno, voy a hacer la presentación yo como ir más como desde esa visión global en la que a la que todos pertenecemos, como a una mirada más desde lo individual, desde lo personal y desde cómo, pues bueno, nosotros que nos dedicamos también a la terapia, a un espacio muchísimo más reducido, casi de uno en uno, de pequeños grupos, también cómo la crisis de alguna forma nos llega o nos toca más individualmente, ¿no? Lógicamente, cuando pues bueno, atendemos a alguien, las crisis nos amenazan, ¿no? Es como una amenaza de nuestra seguridad, nuestra identidad, nuestra imagen, nos sentimos amenazados en nuestra salud y nos sentimos amenazados también en nuestro amor, de alguna manera, con lo cual son esas crisis más personales que nos hacen como movimiento, ¿no? Lo que provoca de alguna forma los mecanismos, como tú decías, que nos defendemos, pues al final yo creo que las grandes crisis que tenemos es la desconexión como una forma de alejarnos de todo eso que nos causa amenaza, incertidumbre, carencia y temor en cierta manera.
y cómo la desconexión nos tiene sumidos en una especie como de confusión, ¿no? Yo veo mucho, como mucha confusión, como estar inmersos en una emergencia, pero no saber muy bien ni de qué va, ni hacia dónde ir, y hay muchísima confusión en poder identificar y leer las señales que desde nuestra existencia se nos hacen presentes, ¿no? Ese es un caldo de cultivo para la neurosis muy grande, porque de alguna forma, pues bueno, aquellos mecanismos que ya están estructurados, defensivos, pues tienen un campo de cultivo muchísimo más grande. Y aquí es donde también lo que decías, ¿no? Como de la enfermedad mental, como que parece que la locura aumenta mucho últimamente, ¿no? En esa precariedad. Y más que la locura está llegando al poder de una forma espectacular, ¿no? Entonces esa desconexión y esa confusión nos hace muy vulnerables, muy débiles, no sabemos leer, no sabemos interpretar o leer las propias señales, y es una emergencia que yo creo que tenemos en cuanto a en el campo en el que nos movemos nosotros y la Gestalt. En esta confusión yo creo que nos hemos como haber tomado como real lo que es imaginario. Tenemos tantísima información, tantísima creación de información ilusoria, que hemos perdido como sociedad y también individualmente las referencias de lo real interno como humanos, ¿no? Con lo cual estamos en esa especie de ilusión, de necesidades falsas, ilusorias, y yo creo que una de las crisis más fundamentales internamente es como que tenemos la ilusión de no tener falta. Es como si Woody Allen decía, qué feliz sería si fuera feliz, ¿no? Como si siempre estamos persiguiendo una ilusión de felicidad o de bienestar, pero que siempre está como en otro lugar y siempre está fuera, ¿no? Entonces, esta ilusión de no tener falta, muchas veces lo vemos como la gente dice, es una expresión muy común, lo tengo todo y no me siento bien. ¿Cómo puede ser? Tengo trabajo, tengo mi familia, tengo todo y no. Entonces, a mí cada vez que alguien dice esto, es como ¿cómo diré yo? Una sorpresa, es como, ¿cómo puede ser que lo tenga todo y no me sienta bien? Es como si fuera yo creo que esta sorpresa o incredulidad bueno, sorpresa quizás es la palabra que se ajusta más, y yo creo que tiene que ver o se asienta en esa idea o ilusión de que si tenemos aquello que fantaseamos, vamos a estar felices o estaremos en la cosa pues del bienestar, bueno, de una satisfacción, ¿no? Con lo cual estamos tan asentados en algo tan falso y que somos, diría que, tan, como diré, nos hemos vuelto como, en palabras de Claudio, no inconscientes, sino como ciegos a esa falsedad, ¿no? Vamos confundiendo la necesidad con el deseo con el consumo, y estamos ahí en esa crisis en la cual que en mayor o menor medida estamos todos y todas, yo creo, ¿eh? De alguna forma somos como un montón de yoes insaciables, ¿no? Siempre esperamos que algo suceda para estar más satisfechas, más satisfechos, siempre como estamos en ese y esa búsqueda como si dijéramos, de la felicidad o del bienestar es lo que nos separa de la propia vivencia, como que siempre estamos en esa, con lo cual no nos ocupamos tanto de vivir, sino de la pretensión de vivir en otra cosa o en otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es lo que esencialmente
es estar en esa ceguera de alguna forma y que además no, nos interesa. ¿Por qué? Porque estar en eso de alguna forma pues nos evitamos la angustia, salen en la televisión imágenes terribles y nos daña verlas, ¿no? Es como que esa tendencia a, bueno, yo quizás puedo hacer poco o hago un granito de arena, pero hay unas resistencias, yo creo, a esta emergencia que escuchándote, Carlas, tú que tienes datos como sociólogo y que estás moviéndote en ese, realmente como son muy, no impactantes, pero sí reales, ¿no? Y creo que la Gestalt, una de las cuestiones gestálticas es la realidad como asunto, poder ser más inquietos de la verdad, en cierta manera, ¿no? Como conservar ese instinto de querer saber o de querer ver. Empezando, y quizás eso es muchísimo más amable, con nosotros mismos, ¿no? Y esa es la que, de alguna forma, como decía Sócrates, conócete a ti mismo, como que el primer pecado es la ignorancia, en ese sentido de querer permanecer ciegos en una falsa felicidad, abundancia o un falso bienestar, ¿no? Inmersos en tantísimo, bueno, desconexión, yo creo que es la palabra. Lo que hemos perdido en general es mucho, y aquí creo que hemos perdido, como si dijéramos, el autoapoyo, la capacidad de autoapoyo. Y claro, pienso que hemos de empezar por nosotros mismos, porque esa dependencia, esa ilusión fuera, es estar esperando que alguien resuelva, alguien atienda, alguien provea. Yo no digo que no podamos trabajar profundamente en la confianza, pero necesitamos empezar con una recuperación de nosotras mismas y de nosotros mismos en un trabajo, como de alguna forma en podernos mirar a nuestras carencias. Yo creo que hay, bueno, es una manera de expresarlo. Hay algo de vergonzoso, creo, o de indigno, como que tenemos una idea de indignidad en la carencia, ¿no? Con lo cual es algo que muchas veces pues negamos o escondemos o bueno, o nos escondemos, ya vamos a ir yendo hacia nosotras mismas y a nosotros mismos, ¿no? Como la carencia de alguna forma es aquello que necesitamos poder mirar, respetar, recuperar, dignificar como asunto primordial, básico, porque lo otro es la locura, o sea, no poder mirarnos en nuestra carencia, reconocernos, compartirnos en nuestra carencia, en nuestros seres de carencia, de ser carentes, de haber sido heridos, y que nuestro sistema ha sido carente para nosotros, es lo que nos catapulta directamente a una locura, que puede ser narcisista cualquiera, pero nos catapulta a una especie de distorsión, ¿no? O de disfunción, ¿no? Creo que todos de alguna forma hemos querido, ¿no? Ser normales, ¿no? Como ser normales, como un principio de ser aceptados, ¿no? Yo creo que esto se ve muy bien en los preadolescentes, que están como más cortados todos por un mismo patrón, ¿no? Como una cosa más clónica, quieren ser normales, aceptados, cumplir los requisitos, si es el pelo largo, si es el flequillo, lo que se supone que es establecido. Y eso es, yo creo que todos pasamos o hemos pasado, o tenemos esa parte, ¿no? De querer ser normales, aceptados, como un sentido de pertenencia a la comunidad, ¿no? Que tanto hacía referencia tú, Carlas, ¿no? Para pasar luego a la adolescencia, que es la otra polaridad, como de ser originales, ¿no? Como una pulsión a ser diferentes, pero no solamente diferentes, a ser genuinos en cierta manera, ¿no? Yo creo que esas etapas
de la preadolescencia y la adolescencia, a pesar de que son revolucionarias, no a pesar no, son revolucionarias por necesidad, pero que muestran muy bien esa emergencia de ser genuinos, y la forma es cómo puedo salir de lo normal a ser especial, original, o a ser significativos y a tener identidad, ¿no? Yo creo que esa es al menos mi intención, y ahora pues voy a ir más también a lo gestáltico. Para mí es como esa cuestión de la necesidad real que tenemos de hacer una revolución, en cierta manera, ¿no? De esa emergencia revolucionaria, que esa energía. En realidad, Claudio, haciendo referencia a la Gestalt, él habla de que la Gestalt es una terapia intuitiva, valiente, profunda, y que tiene como esa cuestión, estaba buscando la expresión como de... que él utiliza la palabra revolucionaria, porque de alguna forma la crisis se dice mucho como tener, que es una oportunidad, ¿no? Pero más allá de esa frase tan nombrada, tan dicha, la crisis es una revolución, como la adolescencia es una revolución, ¿no? Es una emergencia, es una necesidad, ¿no? Y cuando yo la Gestalt conecto mucho con las bases de la Gestalt, y de alguna forma el espíritu que ahora me lleva aquí a hablar de Gestalt, y por eso la crisis y demás, es esa emergencia de hacernos la revolución a nosotros mismos, ¿no? Como esa idea de salir de la ceguera, del adormecimiento, bueno, de alguna forma de confrontarnos de lo establecido, ¿no? Más allá de lo social, la primera confrontación es nosotros mismos. Como decía, conócete a ti mismo. Yo creo que es uno de los principios para poder recuperar la naturaleza esencial del ser humano, ¿no? Decía Edgar Morin, la gran crisis planetaria, la gigantesca, nombre centenario, la gigantesca crisis es que la humanidad no encuentra la humanidad. Es como ese término de ceguera que de alguna forma, tú hacías preguntas, Carlas, es como, yo creo que la primera confrontación es cómo nos interesa permanecer ciegos, ¿no? Para no sentir angustia, para no sentir miedo, para no hacernos esa revolución, ¿no? Tú decías, ¿cómo podemos hacernos preguntas, ¿no? ¿Cómo hacemos para no sentir que nuestro sistema está amenazado, que estamos amenazados? Y yo creo que estamos amenazados actualmente, ¿no? Entonces, la terapia Gestalt, yo creo que he visto caras conocidas, probablemente de los que estéis aquí conozcáis ya la Gestalt, o porque habéis formado, porque de alguna forma habéis hecho trabajo terapéutico. No voy a revelar grandes cosas, pero sí es como la intención es como poner el foco. Tú hacías una cosa, bueno, y la Gestalt tiene recursos, y la Gestalt tiene recursos, ¿no? Es como, para mí, Pels decía, la Gestalt no inventa nada, la Gestalt es como, la Gestalt toca la esencia, lo esencial, como el querer saber, el querer, el estar presentes, el no querer estar dormidos, y es un tema de conciencia, ¿no? Con lo cual, él decía también, Pels, el creador de la terapia que está junto con Laura, él decía como base la confianza en el organismo, ¿no? Como fiarnos de que nuestro organismo, no nuestro cuerpo, nuestro organismo de alguna manera sabe, y que la ley natural de la vida, la energía, el potencial vital, tiene sus propios instintos
para manifestarse y para buscar, ¿no?, un poco los caminos, podríamos decir, de la conciencia y saludables. Entonces él decía que debemos fiarnos, ¿no? Para mí es una de las bases más importantes para la Gestalt, para la presencia gestáltica, ¿no? El poder estar, ¿cuáles son las bases de la Gestalt? El estar en presencia, aquí y ahora, poder escuchar, y la escucha es una escucha como total del todo, una visión de conjunto, no solamente el pensamiento racional, aquello que nosotros nos explicamos, nos contamos, buscamos soluciones, no, como poder estar sosteniendo un poquito, ¿no?, el conflicto, la incertidumbre, confrontando esa rapidez de solución que muchísimas veces nos piden como terapeutas, como los clientes, y que nosotros mismos nos cuesta mucho sostener esa sensación de falta, de incertidumbre, esa crisis, ¿no? Con lo cual, una de las cuestiones que la Gestalt plantea es: necesitamos poder sostener. Y aquí me refiero a, pues eso, la falta, la incertidumbre, el no saber, el no tener respuestas inmediatas. Con lo cual, en el trabajo gestáltico, y la Gestalt propone un poco como ese... La conciencia, esa emergencia de la conciencia, de la conexión, necesita ser escuchada, atendida y emerger. Y necesita que nosotros, en lugar de aportar soluciones, dejemos espacio, ¿no? Demos espacio, tiempo, escucha, atención, presencia, y con una presencia con eso, como de conjunto, ¿no?, como de poder estar en lo que hay, fenomenológicamente en lo que hay, ¿no? Esa es una de las bases gestálticas, poder ofrecer un espacio de, podríamos decir, de conexión real, no de conexión real, de contacto real, tanto, que eso es lo que ofrece la terapia, también el espacio, o la atención terapéutica, no solamente el espacio terapéutico. Yo creo que la Gestalt es aquello que nosotros aprendemos en relación para que luego podamos compartir, ¿no?, y con nosotros mismos. Con lo cual, me gustaría como también sacarlo del espacio puramente terapéutico, aunque es el espacio en el que yo me muevo ahora, o sea, como en el que tengo más de tal, pero como poderlo sacar a todas las relaciones que tengamos en nuestra vida, ¿no? Poder estar parando, confrontando esa emergencia, esa prisa por el llenado, esa ilusión, y poder estar en un contacto más, podríamos decir, real, por decirlo de alguna forma. No me gusta mucho utilizar la palabra auténtico, pero sí más verdadero, más honesto. Eso es lo que, si nosotros dejamos ese espacio, muy probablemente con la respiración, con la atención, va a emerger la conciencia, porque la conciencia es como busca ser escuchada y ser vista, ¿no? Con lo cual, eso es algo que la Gestalt nos proporciona, ese foco en ese sentido. Justamente en ese estar aquí ahora y no confabulando futuro, pasado, en ese estar aquí ahora, la emergencia, la conciencia, perdón, es lo que emerge. Ahí, si tenemos, como si dijéramos, la percepción abierta, la escucha, la intención de saber, de escuchar, de poder conectar, esto va a ser inevitable. Es inevitable que suceda, porque es lo natural, porque es lo que de alguna forma la vida necesita ese espacio para... Y aquí también la emoción. No estoy hablando de lo emocional, porque de alguna forma
A veces identificamos lo emocional como algo de las emociones claras, ¿no? Como más puras, pero creo que lo emocional es una presencia también, es una presencia de alguna manera, ¿no? Una forma de estar en atención. Con lo cual, si podemos generarnos y aprender a generarnos en nuestro entorno también, esa cuestión de la intimidad, porque eso es que da mucho miedo. Como hay mucho temor a la intimidad, hay mucho temor al vacío. En definitiva, yo creo que hay temor a sentir esas carencias, ¿no? Pero claro, yo creo que no hay otra forma que no sea poder escuchar, percibir eso y, evidentemente, cómo en nuestro entorno estamos sintiendo que estamos acompañados, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más se escucha también es la soledad, ¿no? Es como estamos rodeados de gente, pero me siento solo. Esto forma parte de la desconexión. Con lo cual, vale, estaba mirando el tiempo. Con lo cual, eso es lo que proporciona la Gestalt, mirar adentro. Y a veces, como no lo hemos desaprendido de alguna forma, pues bueno, ahí podemos de alguna manera incidir gestálticamente. Por último, el tercer paso, estamos hablando aquí el presente, el aquí y ahora, la conciencia, como el darnos cuenta, el despertar de alguna forma y la responsabilidad. Yo creo que la palabra responsabilidad también es una palabra que tenemos tan introyectado, ¿no? El has de ser responsable, tienes que ser responsable. Es un valor tan patriarcal el tema de la responsabilidad que a veces necesitamos reaprender o reconocer en el sentido de descubrir qué significa la responsabilidad en otro sentido que no sea este de cumplir con la responsabilidad patriarcal, podríamos decir, ¿no? Con lo cual, el descubrimiento de cómo es la responsabilidad para cada quien, la libertad de la responsabilidad con nosotros mismos, que sea algo no de cumplimiento, que sea algo genuino desde la conexión, desde el corazón también, ¿no? Desde una conciencia. Yo creo que es toda yo creo que la responsabilidad es toda una cuestión a descubrir de alguna forma, ¿no? De qué me quiero responsabilizar, cómo me responsabilizo de quién soy, de mi naturaleza, de cómo me acuerdo un momento de mi vida que era como, no, si tú eres un ser con unas capacidades y unos dones, ¿cómo te responsabilizas de eso? Y aquí eso enlaza tanto conmigo misma, conmigo mismo, sino con lo social, ¿no? Con lo cooperativo, colaborativo, ¿no? Al final lo que estoy haciendo es como el trabajo profundo individual, donde la Gestalt yo creo que es, bueno, yo creo que tiene un poder muy fuerte, y no lo digo yo, Claudio habla del poder de la Gestalt a nivel profundo, para que luego podamos tomar responsabilidades, las que nosotros sintamos y podamos asumir libremente y desde la conciencia. Insisto, primero con nosotros mismos, ¿no? Con lo cual, ¿qué podemos hacer? Contagiar, el factor contagio, ¿no? Como si nosotros tenemos como propósito estar conectados, estar presentes. También las cuestiones traumáticas. Hoy en día está muy de moda el trauma, ¿no? Que el trauma, lógicamente, ha estado siempre, pero bueno, van naciendo. Yo creo que la Gestalt es la raíz y la base de muchísimos otros desarrollos, también en la atención. En el trauma está la soledad, o sea, el trauma se ancló en soledad, aunque hubiera gente, pero no hubo en aquel momento alguien que nos ofreció o nos pudo ofrecer esa presencia confiable que hubiera evitado el trauma, ¿no? O la atención, ¿no? Claro, el trauma se graba en soledad
pero el trauma también se sanea en comunidad, ¿no? Se sanea en relación y proporcionando esa atención que en aquel momento no estuvo, ¿no? Y aquí, a ver, cosas que también, a ver, no he nombrado el amor porque creo, o sea, como que el amor es acción también en ese sentido, ¿no? Claro, evidentemente el amor es una presencia necesaria porque la gran carencia es el amor, o sea, como que el origen de la carencia es el amor, al fin y al cabo, ¿no? Con lo cual, la carencia es de amor y eso es lo que nos cuesta reconocer, ¿no? Con lo cual, el amor, pero a veces nos confundimos tanto con, no, yo quiero tanto y el amor, que yo quiero como hacer referencia a al amor presencia, ¿no? Al amor como una, como una conexión en realidad, ¿no? No le encuentro la palabra, ¿eh? Pero no solamente al amor emoción de alguna forma, ¿no? Y como atención, como escucha, como estoy aquí, ¿no? En eso. Y yo creo que esto es lo que ofrece la Gestalt. Con lo cual, en ese sentido de emergencia, yo invoco, o sea, es como, no sé, la Gestalt para mí es tan necesaria, es una necesidad básica, ¿no? Y ese es el llamado de alguna forma, ¿no? A los que ya la conocéis, a darle un poco sacarle el polvo si es que está un poco oxidado porque fue algo que hicisteis o no sé, como sacarle el polvo, ¿no? Sacarle el óxido y poner la Gestalt como en un primer plano, la Gestalt como asunto, como conciencia gestáltica y presencia gestáltica. Con lo cual, empezando por nosotros mismos y cómo puede eso a nivel social, Carlas, cómo ves tú el que la Gestalt pueda llegar a eso que es mucho más grande, ¿no? Socialmente, o cómo pasar de lo individual a lo colectivo. Claudio hablaba mucho de, no, la terapia, o sea, la cosa individual sí, pero hay que trabajar en grupo, hay que generar grupos, hay que generar pequeñas comunidades de trabajo personal, ¿no? Como un ejercicio de desnudarnos, de poder desnudarnos. Pues, si os parece, los dejamos aquí. Vale, daros las gracias a todas y a todos por vuestra participación, por vuestro tiempo y por compartiros desde diferentes lugares, ¿no? Y como mencionar también que con los aquí presentes como que hay algo que nos une, ¿no? En todo esto y como darle un valor. Y gracias. Gracias a Gracias a todos. Hasta la todas. próxima. Gracias a todos. Gracias, Carla. Gracias mucho.